Hola a todo el mundo, ¿cómo están todos? Hoy estamos en un segundo encuentro de estas tertulias holísticas que comenzamos con Karen para transmitirles un poco lo que hacemos en terapia, cómo nos hemos sanado y cómo nos seguimos sanando y cómo ayudar a otros a tener una vida mejor, a vivir más tranquilos, más felices, más relajados y tratando de entender cómo es la vida aquí en la Tierra y cómo es vivir el cielo en la Tierra, como yo siempre digo, ¿no? Hola Karen, ¿cómo estás hoy? Hola Cecilia, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. Y gracias por tenerte acá nuevamente. Me encanta verte siempre y sé que a todos los que nos van a ver también van a estar encantados de verte otra vez. Eh, bueno, habíamos estado hablando, porque si recuerdan en el primer video, Karen explicó cómo nos habíamos conocido, cómo llegó a la terapia, cómo la vida la llevó a un punto de empezar a plantearse, eh, eh, de hacerse preguntas, ¿no? De que algunas cosas no le cerraban, como muchos de nosotros, y bueno, y eso eh, eh, sumado a una serie de experiencias no muy agradables, la llevó a querer buscar algo más, ¿no? Otro tipo de ayuda. Y bueno, así fue como nos conocimos y hasta ahora, gracias a Dios, va funcionando y creo que cada semana, pasito a pasito, vamos creciendo mucho, ¿no? Tanto vos como yo, porque no solo en la terapia no solo se beneficia el paciente, sino también el terapeuta. Es como cuando yo comprendí que cuando empecé a, por ejemplo, a enseñar, no me considero una maestra, pero sí empecé a mostrar a otros lo que había aprendido, me di cuenta que eso me ayudaba a entenderlo más yo y además a sanar las cositas que a veces son difíciles de encontrar, ¿no? De uno mismo y de los demás. Entonces, eh, lo que se me había ocurrido era que nos contaras un poco, Karen, algunos de los momentos o algún momento en especial de este gran despertar que has estado teniendo estos años. ¿Qué te gustaría contar acerca de eso? Bueno, como les decía, hay muchas técnicas que me ayudaron a salir del hoyo en que estaba. Entonces, yo pienso que uno de los momentos más impactantes fue a través de creo que fue la tercera hipnosis, porque la primera hipnosis yo estaba con muchos miedos, con muchas creencias, donde ahí pongo un poco la religión a veces te dice cosas o utiliza la Biblia para hacerte creer muchas cosas que no son reales. Yo pienso que sanar con técnicas saludables, eso no va en contra de Dios, porque no estamos haciendo nada en contra de Dios. Entonces yo pienso que ya, creo que fue en la tercera hipnosis, donde yo hice un clic en lo espiritual, donde yo hice un clic conmigo, con mi niña interior. Eh, yo pienso que el trabajar con mi niña interior fue lo que a mí me ayudó mucho a salir de ese momento tan oscuro en que yo estaba. ¿Qué es trabajar con tu niña interior? Es algo impresionante, es algo que yo se lo recomiendo a mucha gente porque todos tenemos vivencias en nuestra niñez donde somos marcados y donde hay muchos traumas. Entonces el trabajar con el niño interior es revivir ese momento, pero a la misma vez encontrarte contigo misma, con amor, con ternura, con compasión, con entendimiento. Y es como agarrarte de la mano de esa niña o de ese niño, de ese adolescente, para que te decirle a esa persona, a ese niño, que eres tú misma, en versión tú misma, que todo va a estar bien. Y yo pienso que en ese momento donde tú te reencuentras con tu niño interior empiezan a haber cambios. Uno no los va a ver en el mismo momento, pero sí
a través del tiempo, de la semana, de los meses, tú empiezas a ver cambios. Y es donde tú empiezas a sanar y milagrosamente empiezas a sanar. Es inclusive empiezas a sanar miedos, muchos miedos y muchos traumas que antes de sanarlo te torturan y te vienen y te lastiman, pero ya cuando tú enfrentas a ese niño interior, se van, es como si se desaparecieran esos momentos traumáticos de tu conciencia, de tu mente, de tus memorias. Eh, entonces yo pienso que cuando yo empecé a trabajar mi niño interior, ahí fue que empecé a sanar. Yo creo que fue el momento más importante de mí, empezar a sanar mi niña interior. Entonces, a la misma vez, eso te permite amarte más, a cuidarte más, a responsabilizarte más, a hacerte menos víctima. Aunque yo pienso que siempre, mientras estemos en este cuerpo físico, en algún momento vamos a hacernos víctimas, pero automáticamente vamos a darnos cuenta de eso y lo vamos a transformar y vamos a seguir queriendo sanar esa víctima, el ser víctima. Qué lindo lo que contás. Me gustaría que nos explicaras, que nos contaras cómo, según tus experiencias y tu experiencia desde que empezaste desde que descubriste lo que es el niño interior, me gustaría que nos contaras cómo vos lo ves a ese niño interior, qué es para vos y tal vez se me ocurre que podríamos también conectarlo con esto que dijiste anteriormente de que las religiones en general como que nos imponen algo de culpa, ¿no? Claro, sí. No sé cuál es el propósito real, pero hay una culpa ahí, ¿no? Como que nos hacen sentir culpables y horribles pecadores desde el nacimiento, ¿no? Eso sí que nunca lo entendí. Eh, ¿Cómo lo podrías conectar con este niño interior? ¿Tú dices la hipnosis? No, digo, primero, ¿cómo? Porque, disculpa, me hice muchas preguntas. Primero sería cómo vos ves a este niño interior, cómo lo interpretás, cómo lo sentís, cómo fue desde que descubriste que existía todo el proceso, tu relación con esa niña interior, en tu caso, eso por ¿Cómo la veo? un lado, sí. Y la otra pregunta sería eh, si, si crees que esta sanación que tuviste a través de la niña interior tuvo que ver también con descubrir estas culpas que habías ido o estos miedos que habías ido heredando, que nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo en la infancia, a través de estos mandatos y de estas creencias que nos impusieron, ya sea en la escuela, en la casa, en la iglesia, ¿no? Sí. Bueno, como yo veo a la niña interior hoy día, la veo muy dulce, la veo muy tierna, la veo muy fuerte, la veo una niña, la veo fuerte, la veo... Pero me gustaría que expliques qué es la niña interior. Te lo digo porque estamos hablando como si todo el mundo supiera de lo que estamos Ah, hablando. perdóname, sí, bueno, Posiblemente haya sí. personas que nos estén escuchando que no sepan a qué nos referimos en Bueno, realidad. la niña interior soy yo misma. La niña interior soy yo misma, es Karen en diferentes edades, es Karen desde que nació hasta el día de hoy. Todos tenemos etapas diferentes, entonces es irte, por ejemplo, una hipnosis para sanar la niña interior, le digo a todos, es estar en una meditación profunda donde la terapeuta te va a estar guiando y te lleva a un lugar seguro de la naturaleza o tu lugar preferido. Entonces tú te, te encuentras, es que es algo que hay que vivirlo porque te vas a un momento de tu vida donde fue traumático, automáticamente te viene eso a la mente cuando estás en modo de relajación, donde no tienes, estar en modo de relajación es no tener pensamientos
compulsivos, estar en un modo relajado, como estamos en un modo cuando estamos orando o estamos meditando. Entonces, irme y encontrarme con esa niña de un momento traumático puede ser que estuvo en un momento de miedo, de mucho enojo, de mucha rabia, de mucha frustración, de mucho A llanto, veces pérdidas también, ¿no? Perder incluso a un pérdidas, hermanito o que te cambien de escuela, que te mudes de casa, que claro, de un adulto a lo divorcios. mejor no es tan traumático, pero para un niño que está creando su vida, en ese momento esos cambios grandes afectan mucho. No quiero interrumpirte, pero sí quería hacer una acotación a lo que decías del niño interior y se me ocurrió una imagen cuando explicabas de volver al pasado a sanar eso que no ha sido sanado. Claro, porque los dolores emocionales, las heridas emocionales no las vemos a simple vista, ¿no? Es como decía el Principito, este libro tan maravilloso que decía lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? El amor, los sentimientos, ¿no? El dolor, la angustia, el miedo. Entonces, claro, no los vemos como heridas y por eso es que vamos por la vida ahí funcionando como podemos porque vamos con esos dolores dentro, ¿no? Entonces, cuando vos explicabas esto de volver al niño interior y ayudarte y ayudar a ese niño a sanar, que es uno mismo, ¿no? Que se quedó en esa etapa de dolor, porque eso es lo que tenemos que Que no explicar. sanó. Claro, que en la mente todo se va grabando y en el alma se graba todo lo que vivimos y entonces las experiencias dolorosas se llevan a cuestas, ¿no? A cuestas si no lo sanamos. Por ejemplo, como somos niños y tocamos por primera vez el fuego, nos quemamos, duele, lloramos, pataleamos, bueno, sufrimos, vemos que a lo mejor tarda un poquito en sanar o mucho, dependiendo de la quemadura, pero la mente ya enseguida entiende que no puede tocar el fuego porque se va a quemar y puede adaptarse a eso. Pero con las heridas emocionales es más difícil, no es lo mismo, ¿no? Entonces, y lo que como no las podemos ver así tan claramente, como que tratamos de guardarlas y esconderlas y las vamos llevando por la vida. Entonces, cuando explicabas esto, yo me imaginaba que es como tener una herida física que nunca haya sanado, que siga supurando por años y por años y por años y no importa lo que hagamos, esa herida sigue abierta y siempre va a seguir doliendo hasta que la sanamos, hasta que le ponemos atención y buscamos lo que realmente puede llegar a sanar el tejido, ¿no? Entonces esto sería lo mismo, darte cuenta de que estás llevando esa herida emocional que se traduce en forma de miedo, de ansiedad, de tristeza, depresión, de ataques de pánico, hay un gran etcétera, ¿no? De cómo se se expresan esas heridas abiertas. Eso era lo que quería comentar porque me vino esa imagen cuando estabas hablando de volver a la niña interior. Te dejo que Sí, sí. pienso que sí, todas las heridas las heridas cuando se dejan abiertas y no se sanan y no se trabajan, eso a la larga te trae problemas en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, la mayor parte de la gente que yo pienso que en este mundo ya lo veo, hay muchos que estamos despiertos y hay otros que todavía siguen durmiendo. Entonces, los que estamos despiertos, en cierta manera buscamos esa esa sanación. Entonces, cuando tú te vas al niño interior, que te encuentras con tu niño interior, por ejemplo, en una parte de mí que yo le tenía miedo a la noche, a la oscuridad, y era un miedo que lo llevé por muchos años, y en una hipnosis descubrí que cuando yo era niña a mí me asustaban con monstruos, me asustaban con esto, una vecina que tenía, y descubrí una vez que yo me vi de 3, 4 años, y en una ventana de un cuarto vi a un monstruo, entonces tú y yo hicimos que eso se fuera, y en una hipnosis fue impresionante cómo yo aprendí, cómo borré ya eso y cómo eso se desapareció de mí, ese miedo.
Yo pienso que hay traumas, todas las personas tenemos situaciones diferentes. Yo pienso que cuando un niño nace, debe de nacer bajo un ambiente de amor, de comprensión, de ternura, de cariño, más no de rechazo, más no de contienda, más no de problema. Y a veces los padres, cuando tenemos tantas heridas emocionales no sanadas, la pagamos con nuestros hijos. Y eso marca a un niño. Y aunque la gente diga que no, y que antes nos criaban dándonos eh, pela, y que antes nos criaban de una manera más ruda, sí, eso trae repercusiones en la vida de adultez, trae repercusiones en la vida, en tu matrimonio, en tus relaciones como padre, como hijo, como hermano, como familiar. Entonces yo pienso que a mí en lo personal me ha hecho reencontrarme con esa Karen que estaba lleno de miedos, de rechazos, de inseguridades, de nerviosismo, verla tan indefensa, tan linda, tan enojada, tan brava, tan que nada le importaba. Esa Karen estaba, hoy en día es una Karen llena de amor, llena de agradecimiento, una Karen que se convirtió en una mujer más fuerte, que aunque no lo sabía, el encontrarme con mi niña interior me hizo darme cuenta de lo fuerte que soy, de lo valiosa que soy, de lo guerrera que soy, de lo valiente que soy. Entonces, eso, el sanar el niño interior en una terapia, yo pienso que debe de ser el punto número uno. Sí, Es sanar el niño sí, es interior. muy interesante lo que estás contando y me gusta y te agradezco mucho que hayas contado esa experiencia que tuviste en una regresión donde te asustaron, porque la mente puede llegar a ser muy peligrosa, lo sabemos, ¿no? Es, eh, es como, yo digo que es como una gran computadora súper poderosa que puede inclusive crear, porque todo lo que ha sido creado materialmente, lo que no sea naturaleza, que haya sido creado materialmente, ha sido creado por el hombre, por una mente, ¿no? Entonces tenemos mentes poderosísimas, pero que no sabemos usarlas. Entonces, esta mente, sobre todo cuando somos niños y empezamos a tener miedo y empezamos a sentirnos indefensos, y claro, eh, eh, yo creo que está muy bien lo que decís, que deberíamos nacer en un ambiente de amor y todo esto, pero si nos trasladamos más allá, ¿no? Los que estamos despiertos, que sabemos que hay algo más allá que todo Claro. esto, que sabemos que hay una inteligencia superior que llamamos Dios, que llamamos Creador, que nos ha puesto en esta tierra, yo creo, para aprender. Y lo sigo diciendo, lo repito, creo que como humanidad apenas estamos pasando de la niñez a la adolescencia. Sí. Empezando a entender que podemos ser libres, que somos libres, que somos, que poseemos una parte divina, ¿no? Eh, pero que no estamos desarrollados. Es como ver un niño que tiene potencial de adulto, pero que todavía está aprendiendo a ser humano. Bueno, ahí estamos nosotros también con respecto a la divinidad. Entonces, volviendo a este cerebro maravilloso que el creador nos dio, eh, puede ser, como vivimos en un mundo dual, podemos usarlo de manera positiva como de manera negativa. Y entonces, pensando un poco más, yo me imagino cuando un bebé llega al mundo, que viene de estar ahí todo guardadito, amparado, ¿no? Calentito, tibiecito, nadando, comiendo cuando se gana, Feliz. feliz, sin ropa y sin nada, ¿no? Y de repente sale aquí donde es como que de golpe, no sé, me imagino un pez que está en un charquito, en un laguito, y de repente lo tiran al océano, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué hago? Y claro, y le echamos todo ahora se me ocurre, ¿no? También que le echamos toda esa responsabilidad a mamá, a papá, a quien nos esté cuidando, a la abuela, no sé, a la niñera,
pero es que obviamente son humanos y también están ellos dentro del océano, Claro. lo que es este mundo. Entonces, eh, tampoco es que podemos tener a mamá o a papá o a un hermano mayor todo el tiempo cuidándonos. Entonces se me ocurre que como seres humanos esta es la parte donde tenemos que aprender a caminar solos en el mundo. Ujú. Y entonces todas estas experiencias traumáticas que nos van pasando durante ese periodo en el que estamos adaptándonos a este mundo, se graban en nuestra mente, en nuestro corazón, y el miedo hace que nuestra mente empiece a crear fantasmas, empiece a crear monstruos, empiece a crear imágenes. Debes acordar, seguramente lo habremos hecho en esa sesión que comentabas, pero siempre que eh, vamos a trabajar el miedo, yo lo que le pido a la persona es que lo saque de su mente y lo vea por fuera. Claro. Y primero se quedan así como que vea el miedo afuera, como de que me está hablando, porque parece que el miedo fuera algo intangible que no se puede ver, pero nuestro cerebro es muy creativo, seguro que le dio una forma, un color, ¿no? Claro. Porque es lo que hacemos todo el tiempo, asociamos todo con la forma porque tenemos una forma física aquí en esta tierra. Entonces, eh, y fíjate cómo vos pudiste identificar esto, como este monstruo que aparecía en la ventana, ¿no? Algo así, Sí. estabas comentando, que tu mente lo había creado a partir de un susto, a partir de, a lo mejor de que eh, escuchabas, sentías que pasaban cosas a tu alrededor y te sentías insegura, como le pasa a la mayoría de los niños. Yo, pien- Entonces, sí. yo pienso que también cuando, bueno, muchas personas pueden decir, ay, pero eso es algo tal vez tonto, que Mm. algo tan insignificante te marcó por el resto de tu vida. Sí, me marcó porque yo, por ejemplo, no podía dormir con una luz apagada, no podía dormir sin la televisión, no podía dormir, era con un pánico en las noches, me tenía miedo hasta mi propia sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que al desenmascarar eso y el saber lo valiosa que yo soy porque eso también te lo da el valor cuando tú estás más espiritualmente conectada con Dios. Entonces, es como que ya se hace tan mínimo que no me asusta, no le doy importancia, Es que no hay le que doy verlo, el valor que yo le daba antes ahora. Es como que, entonces trato de aplicarlo con mi hija, de hacerle entender lo mismo, hacerle entender eso. Tú estás bien, tú estás en la luz, nada te va a pasar, cuando te pase eso tú eres fuerte, tú tienes el poder de, de enviar todo lo que no sea luz a donde tiene que irse. Entonces, eso también te lo quería comentar porque puede ser que hay personas que tal vez digan, ah, eso es una tontería. Todo lo que nos pasa en nuestra niñez, que nos marca de alguna u otra manera, como hay personas que han sido violadas, como hay personas que han sido abusadas físicamente, niños, estoy hablando de niñez, todo eso si no se sana, lamentablemente lo vemos en nuestro a lo largo trasfondo. de la vida y lo vamos a ver en nuestro cuerpo también. Eh, Exactamente. sí, claro, el tema es que hay que poner todo en escala. Uh-huh. Eh, Cuando somos niños vemos las cosas del tamaño de un niño. Claro. El problema es que cuando somos niños y vemos las cosas al tamaño de niño, normalmente los adultos nos dicen, no, eso es una tontería, ¿cómo te vas a asustar por eso? No seas tonto, no, papá. Y lo minimizan. ¿Por qué? Porque ellos también eh, fueron minimizados. Nosotros que estamos despiertos ahora, vos como mamá, decís, no, ahora yo en lugar de asustar a mi hija, le voy a explicar lo que ahora sé como adulta, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de generaciones que han vivido con los miedos encima toda su vida y han tratado de ocultarlos y de minimizarlos. Por eso hay mucha gente que te vas a encontrar que a veces es una tontería,
pero seguramente esa misma persona a lo mejor, no sé, sufrió bullying en la escuela o algo, y, y no se anima a lo mejor a salir, ¿no? A hablar en público o tiene problemas para sociabilizar, pero lo fue ocultando y entonces se ocupa de otras cosas y como si no pasara nada, cuando en realidad eso sigue ahí. Claro, sigue ahí. Y también tenemos que darle prioridad, hay que escuchar a nuestros hijos, hay que escucharle, hay que prestarle atención. Entonces, yo pienso que como padres, y me incluyo porque tal vez en algún momento lo cometí con uno de ellos, de mis dos hijos, no le damos prioridad a nuestros hijos, no le prestamos atención. Cuando ya uno empieza a sanar y cuando uno está en terapia y cuando uno busca de ser mejor cada día, empezamos a darnos cuenta de eso. Me pasó algo extraño hace 2 semanas, que mi niña se está enfermando desde que mi hija empezó la escuela, el pre-K, ella se está enfermando. O sea, toda la semana le pasa algo, le da gripe, es fiebre y fiebre y fiebre. Entonces, yo pues tengo un familiar que me dijo, tiene que prestar atención, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la escuela? Yo le dije, yo sé, estoy tratando de descifrar qué pasa, si es en la escuela, si es en casa, porque no sabemos. Entonces ese día yo precisamente estaba como preocupada en mi mente, cómo Dios te pone todas las cosas, y me meto al TikTok, y precisamente en mi TikTok yo solamente escucho cosas positivas y cosas que me ayuden a crecer. Entonces, yo escuché una psicóloga en biodescodificación de niños hablar de por qué los niños se enferman tanto, ya sea en casa, ya sea en las escuelas, y que nosotros como padres empecemos a indagar qué sucede. Entonces ella hizo un ejemplo, ella dijo, ok, pregúntale a tu hijo si se siente seguro en casa y si se siente seguro en la escuela. Si tu hijo te dice que no se siente seguro en uno de los dos lugares, indaga el por qué. Y ahí va a estar el detonante. O sea, Cecilia, fue algo tan impresionante que yo cierro eso y me pongo en mi cabeza a analizar cómo voy a hablar con ella, porque es una niña de 5 años que a veces no me presta atención, que no es... Pero se lo hizo en forma de juego. Y le digo, Isabel, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te sientes segura en casa? Y me dijo, sí, mami. Y yo le dije, ¿tú te sientes segura en la escuela? Y me dijo, no, mami. O sea, cuando me dijo que no, mami, automáticamente yo dije, claro, aquí está el problema de por qué siempre se me está enfermando. Pues yo dije, será en casa, ¿no? Okay. Y le digo, ¿y qué te hace sentir insegura en la escuela? Y me dijo, mami, el fire truck alarm, Sí, sí, la el fire, alarma tienen sí, un el simulacro. bombero cerca. Ah, El simulacro de simulacro alarma. que hacen Okay. cuando suena la alarma, eso la hace sentirse insegura y con mucho miedo. Entonces yo empecé a hablar con ella y dije, mira mi amor, eso lo hacen en todos los lugares, desde la escuela hasta Pero no lo compañeritos. hacen muy seguido tampoco, ¿verdad? Lo han hecho 3 veces, pero las 3 veces la han asustado mucho. Wow. Inclusive, en tiempo atrás ella me dijo a mí, a su papá, yo no quiero ir a la escuela porque está eso. Pero yo no le presté atención porque era algo, yo dije, Sí, eso sí, pero eso la hace sentir a ella insegura. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Hacerla sentir segura en la escuela y decirle que eso no es algo grave, que eso es algo que lo tienen que hacer para precaución de cuidar los estudiantes, a los maestros, que ella también está segura en la escuela, que sus maestras no van a permitir que le pase nada malo, que sus maestras la están cuidando, la están apoyando, que mamá y papá están en la casa para seguirle apoyando. Entonces, he empezado a hablar con ella ese tema. Vamos a ver de aquí a un mes cómo me va con ese tema, pero querías recalcar eso de que a veces tenemos que siempre prestarle atención a nuestros hijos cuando y nuestros hacer hijos preguntas, ¿no? preguntas, cuando nuestros hijos se ven tristes, cuando nuestros hijos se ven ansiosos, cuando nuestros hijos se ven que comen mucho, que no comen Incluso cuando mucho, son agresivos también. cuando son agresivos, Sí. cuando son malcriados, o sea, Ujú. todo eso hay que indagar, hay que preguntar, porque si no es en casa, es en algún lugar, entonces hay que Sí, evitar antes que les esas llamábamos niños problemas, ¿no? exacto, Sin evitar que darnos esas cuenta heridas, de que no es el niño el problema, sino las exactamente. circunstancias y bueno, y hay que... Entonces esto que hablabas de estar despierto tiene que ver con ser más empático. Fíjate que vos lo Claro. mencionabas, que
cuando empezaste a trabajar con la niña interior, cuando empezaste a hacer terapia y a sanar tus heridas, empezaste a ver a tus hijos y a escucharlos de otra manera, ¿no? A todo el mundo, yo pienso que yo me he Claro, vuelto, yo siempre he sido muy empática, pero a mí me duele el dolor de otro. sí. Y a mí me duele el otro, y a mí me duele eh, saber cuando una persona está en un mal momento, en una situación, me lastima, incluso me duele como si fuera yo misma que estoy pasando por eso. Entonces yo pienso que Pero es bueno saber que uno tiene la herramienta para ayudar. para poder observarse uno mismo y sanar esas heridas y poder ayudar a otro a ver las suyas, ¿no? Y a resolver. Aunque te cuento que a veces me da rabia y me frustra el yo saber, porque no es que me creo más que nadie, pero no sé, a veces es como que yo veo venir lo que, el tú querer ayudar a una gente y tú tal vez darle las palabras necesarias a esa persona y decirle lo que va a pasar o vete por este camino porque en lo personal me fue así, así, así. Y las personas hacen todo lo contrario, es como que me da rabia, pero no me corresponde a mí. Ya he tratado de bregar con esa rabia de que no me corresponde, de que es su decisión, somos personas diferentes y yo hice todo lo que está en mis manos para que fuera mejor, pero ya no lo bloqueo, o sea, no permito que ya me afecte. Claro, pero fíjate que todos nos ponemos esas barreras en algún momento. No, claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando te conocí que me decías, yo no quiero, ahora me decís, lo veo antes que pase, le aviso a la gente, pero yo recuerdo que cuando el día que te conocí me dijiste, Cecilia, yo quiero que con hipnosis Me me, corten mis me dones. busques mis dones o algo así. Yo dije, Dios mío, yo no puedo hacer eso, es un crimen. Y ahora fíjate que te das cuenta que es una herramienta, por eso te digo, todos en algún momento estuvimos dormidos y esas mismas personas que ahora no quieren escuchar, no es que no, sí, en cierta forma no quieren, ¿no? Pero es por ese miedo que está dentro o esas creencias que te dicen, no, no voy a escuchar eso porque no es para mí, Y ¿no? O a también, lo mejor lo han tratado de ocultar tanto que entonces es como que te miran como, no, yo no tengo ese problema, yo no, ¿qué ha pasado? sí, también hay personas que en su criterio a veces se creen que pues que se la saben toda, el ego. Yo pienso que el ego es una cosa que, ay, eso es tan horrible y yo siento que a veces yo escuchando a una persona sé que habla desde el ego, más no Sí, desde pero el amor. si analizás ese ego te vas a dar cuenta que volvemos otra vez, es una coraza que nos ponemos los No, humanos. claro, nos ponemos una coraza, pero así yo los veo, lo veo una persona con el ego, con esa coraza, pero dentro de ellos ese corazón que puede dar tanto y que puede construir tantas cosas, pero yo, eso es una de las cosas que a mí me gustaría como a veces cambiar el mundo, pero no lo puedo cambiar, no soy Dios, porque Dios permite todo por algo, pero es el ego de los seres humanos hace que fracasemos tanto, que no seamos agradecidos, que no seamos, y que y que no recibamos las bendiciones que nos corresponde recibir. Porque yo pienso que cuando eres desde el amor y cuando eres realista, cuando aceptas que necesitas ayuda, que necesitas cambiar, que necesitas seguir aprendiendo, yo pienso que todo es tan bonito, el ser humilde, el ser empático. Entonces, esas cosas yo pienso que también pueden ayudar a las personas a trabajar su niño interior. Porque cuando tú trabajas tu niño interior, ese ego se desaparecen muchas cosas, uno se vuelve como más humano. ¿No te das cuenta que el ego es como explicabas en el video anterior, que te habías puesto en el modo observador y llegaste a una fiesta y empezaste a ver los niños interiores, niños internos de cada uno, ¿no? Y entonces te das cuenta que el ego es una construcción a partir de un niño asustado, temeroso, que se siente tal vez débil, tal vez se siente que no
no es lo suficiente y entonces el ego es como inflar eso que creo que no tengo, que en realidad sí lo tenemos todo, pero ese mismo ego, ese mismo miedo, ese ego formado por el miedo no nos permite ver que en realidad somos creadores y que vinimos a esta tierra a experimentar, a aprender a crear eh, eh, y a pensar, Amarnos. sí, aprender a aceptar la destrucción también, que es parte de la vida, que no todo puede ser solo alegrías o solo tristezas, o sea, encontrar un balance en la vida para poder fortalecernos, ¿no? Para poder entender que venimos a experimentar, que venimos a jugar, que venimos a crecer, para en algún momento volver a la fuente, ¿no? A la fuente. Claro, a mí también, Se nos fíjate, Cecilia, olvida eso y por eso es que creamos este ego como para protegernos de nosotros mismos en realidad. no, sí, y no todo el mundo tiene la capacidad de, es duro sanar ese ego, es duro sacarlo, es duro en Mm. un mundo donde lamentablemente hay tanta competencia, donde el yo soy mejor, el yo soy esto, el yo tengo, el yo soy, el yo puedo. Entonces, cuando cambiamos eso del yo soy al, al vernos nosotros realmente a amarnos, a entender al otro, a querer ayudar con el corazón, todo empieza a cambiar y empieza a fluir. También te quería comentar que cuando yo empecé a hacer la hipnosis, a mí me ayudó mucho me ayudó mucho la hipnosis y también me ayudó mucho. Yo hice un curso por 6 meses en una iglesia que la daba una pastora que es de sanación interior también. En sanación interior te puedo contar que ahí empezó mi proceso y la hipnosis me ayudó mucho al agradecimiento, al cuando tú estás en bien, al cuando tú te amas, al cuando tú sanas tu niña interior y tú empiezas a descubrirte y tú empiezas a sanar y tú empiezas todos los días esa lucha constante contigo misma, tú también empiezas a tener un conocimiento más del ser agradecido con el corazón, porque no es ser agradecido eh, el ser agradecido como que, tú me hiciste eso por mí, te lo agradezco y yo lo vuelvo a hacer por ti. Es como es estar Más en una como continua, apreciar, ¿no? el Apreciar, apreciar, el apreciar, agradecer. sí. El Ujú. agradecer. Por ejemplo, el otro día me pasó algo impresionante que yo estaba mirando, yo estaba orando, entonces estaba orando y me gusta a veces orar como por cosas del mundo. Y empecé a orar por niños que no tienen que comer. Entonces empecé a sentir ese dolor de esos niños, esa hambre que ellos necesitaban. Y sin embargo, el ser agradecido de lo que Dios me ha dado, que puedo tener agua, que puedo tener comida, que puedo tener esas cosas yo lo aprendí a ver con sanando mi niña interior también. Y eso a la misma vez te hace ver las cosas como sin interés. Es como el agradecer lo que tú tienes realmente. Porque lamentablemente hoy yo puedo tener una botella de agua, pero no sé si mañana lo vaya a tener. Porque todo cambia y todo, cada día es un día diferente. Entonces es agradecer lo que tenemos en el momento. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y a agradecer lo que tenemos en el momento, muchas cosas empiezan a cambiar en nuestro ambiente y en nuestra vida. Es como si los cielos se empiezan a abrir, pero eso solamente cuando lo hacemos con el corazón. Porque de qué vale tal vez hacer algo solamente por hacerlo para tal vez tener reconocimiento de otra persona. Y eso no es así, es como el agradecer, el apreciar el momento, lo que tenemos en este preciso momento, porque más tarde, ¿sabes? La ahorita ya pasó y el mañana no sabemos. Entonces, eso aprendí mucho cuando empecé a ver esa Karen, que ahora la veo. El otro día vi una foto de cuando tenía como 10 añitos, que me apareció en mi celular y vi esos ojos tan hermosos. Hasta mi hija dice, ay mami, qué fea es esa niña. Yo le dije, esa niña es hermosa, mira esos ojos que se parecen a los tuyos. Ella no se parece a mí, sí se parece a ella.
Entonces empecé a verme con esa ternura, con ese amor, con esa compasión que antes no me podía ver a los ojos cuando chiquita. Porque antes lo que hacía era que me criticaba yo misma, decía, ay, qué horrible, qué pelo más feo, qué horripilante. Pero ahora me veo con amor porque cada etapa que viví, la viví con algo. Entonces todo tiene un propósito, el sanar esa Karen. Y ahora veo esa Karen tan linda, me dan ganas de abrazarla, de besarla, de Una protegerla. vez, una vez escuché que no se puede amar lo que no se conoce. Claro. Y realmente no nos conocemos porque, como decíamos anteriormente, desde que nacemos estamos como atentos a lo de afuera, a lo externo, a cuidarnos, a, a buscar de pasarla bien, de divertirnos, pero de no sufrir. Y entonces es como muy complicado y nos olvidamos de esta esencia que traemos, ¿no? Entonces cuando empezamos a conocernos ahí es que nos enamoramos, ahí es cuando empezás a ver Cuando nos realmente. enamoramos realmente adentro, porque yo pienso que en la sociedad o en la cultura, hoy en día, a veces, o en mi pasado, a veces nos enseñan que, ay, tú tienes que andar con el pelo arreglado, o tú tienes que verte así, que verte así. No seas, La no seas ropa, tú misma, ¿no? Te dicen, no seas tú mismo. De cualquier cosa menos tú mismo. lo importante es tu esencia, quién tú eres, quién tú tienes en tu corazón, una sonrisa, el da, eso es para mí es lo importante. Sí es bonito ponerte bonita, arreglarte, sexy, sentirte coqueta, claro, es parte de todo, pero no es lo primordial como nos enseñan. ¿Entiendes? Yo eso se lo he inculcado mucho a mis hijos, a los dos se lo he inculcado, que no importa cómo ellos se vean, que no importa la apariencia que ellos tengan, lo importante es lo que está aquí adentro. Lo importante es quién tú eres, lo importante es amarte, aceptarte como tú eres. Porque si tú no lo haces, Cecilia, mucha gente te puede marcar, ¿entiendes? Entonces, eso lo aprendí contigo en hipnosis, en meditación, en esa conexión con Dios. Oye, Dios nos ama tal y como somos. Él nos ama tal y como somos, nos quiere tal y como somos, Él nos quiere auténtico, Él no quiere reales, Él quiere que reconozcamos nuestros errores, que los sanemos, que... Entonces, esas máscaras que nos ponen hoy como sociedad, incluso en mi país, si tú tienes el pelo rizo afroamericano, a ti no te dan trabajo, entonces son muchos estereotipos, mucha clasismo, muchas cosas que eso como humanidad te marcan, Cecilia, como Claro, persona te marcan. claro, claro. Entonces, son tantas cosas que yo a veces veo y a veces me da hasta pena. Yo digo, Por eso ¿por qué? digo, si realmente esta vida es un juego, la verdad que se las tiene ingeniado bastante para Claro, ponernos trabas todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo, Todos hemos pasado por baja autoestima, por todos, miedo, sí, por por rechazo, bullying, por por rechazo, por bullying. falta de amor, por abuso, ¿no? Y yo creo que es como en un videojuego, son esas las trampitas que están en el camino para que nosotros los pasemos y descubramos el tesoro que hay al final, y ese tesoro está dentro nuestro, ¿no? Como Pero dice, podemos marcar la diferencia en esta generación, podemos, uh-huh. como padre, podemos empezar a ser diferente con nuestros hijos, a hablarles diferente, a Yo amarlos creo diferente. que estamos viviendo un cambio muy Exacto. grande, estamos viendo una Sí, apertura muy grande, más gente ya que entiende todo esto, bueno, no por casualidad ahora habemos terapeutas por TikTok y por YouTube y por todos lados, pero es por eso, ¿no? Porque finalmente estamos empezando a ser más empáticos, sobre todo con nosotros mismos. Porque a veces somos muy empáticos con el otro, pero nos seguimos torturando a nosotros. somos muy duros con nosotros Mm, mismos. exacto. Como bien lo decías, nos miramos al espejo el espejo y nos criticamos, ¿no? Y la mayoría de las veces las personas nos ven 10 veces mejor de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos. A mí me pasa, por ejemplo, incluso haciendo estos videos, a veces me critico un montón, pienso que me salió horrible, después lo veo y digo, la verdad que no está tan mal, no es tan terrible como yo me lo imaginaba mientras lo estaba grabando, ¿no? Sí. A veces hago pausas o a veces me equivoco y, ay, Dios mío, parece que es... Lo importante es Después, llevar el después de mensaje. todo,
somos humanos, estamos aprendiendo y por eso estamos en esta tierra, por eso seguimos caminando por esta vida. Estaremos, sí, como en la escuela, en diferentes niveles, pero todos nos necesitamos y todos estamos juntos en esto. Y cuando decís, sí, yo quería salvar al mundo, pero obviamente no puedo, creo que a muchos hemos sentido eso, pero ahora nos damos cuenta que lo salvamos entre todos, porque lo formamos entre todos. Es como este cuerpo que está formado de cientos de millones de células y entre todas son las que se encargan de mantener este cuerpo vivo. No es la del hígado o la del corazón o la del cerebro, no, son todas importantes. Y como humanos somos todos importantes y somos todos maravillosos y somos todos capaces. Lo que pasa que los miedos van formando estos egos que nos van alejando más del otro y siendo más competitivos, y yo creo que por eso la gente se vuelve a veces odiosa y abusiva, porque no ha podido sanar esa herida y entonces es como que como que siente la necesidad de vengarse, ¿no? En un otro. Pero al final uno se da cuenta en este gran despertar que sí, posiblemente le habremos hecho daño a otros, pero sobre todo nos hacemos daño a nosotros mismos cuando Claro. sentimos odio, cuando sentimos resentimiento, cuando sentimos celos, cuando sentimos envidia, Eso ¿no? es horrible Incluso sentir esas cuando cosas. sentimos dolor y seguimos manteniendo esa herida, ¿no? Uh-huh. Operar desde la envidia, operar Uh-huh. desde el rencor, operar desde todas esas cosas, eso es horrible y lamentablemente es una sociedad que se vive así. Claro, pero eso Solo es muy de dónde pocos viene. sabemos reconocer cuando sentimos ese sentimiento, porque sí lo sentimos, sí podemos sentirlo en algún momento, pero es como instantáneamente Pero ¿sabes de dónde trabajamos. viene? De cuando nos sentimos desempoderados. Claro, Volvemos a eso de que cuando nacemos, ¿no? Nos sentimos indefensos, desnudos en este mundo, solos, ya no estamos en esa burbuja, ¿no? Calentita de mamá. Entonces, ahí es cuando empezamos a cargarnos de miedos, de dudas, de sentirme menos, de que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo, creerme cosas que me han dicho porque otros también han tenido malas experiencias y no buscar indagar. Entonces, lo que sucede es que somos seres creadores, manifestadores, no lo sabemos, lo tenemos olvidado y todas esas cosas van haciendo que se achique este Dios que somos cada uno y que como se me olvidó que yo puedo crear mi propia energía, yo puedo crear lo que yo quiero en mi mundo, yo puedo crear mi propia realidad, entonces lo que hago es tratar de robar la creación del otro. Y no, es lo claro, que y pasa, también, ¿no? sí, eso te Por iba eso a nos decir, volvemos envidiosos, por eso nos sí, volvemos que hay abusivos, por personas, eso, ¿no? existen, Manipuladores. existen personas, porque yo, ese sentimiento, estuve hablando un día con un familiar y ella me dice, todos en algún momento hemos tenido envidia. Y yo le dije, es que yo recuerde, yo no soy una persona así. Ese sentimiento, yo en lo personal, no te puedo decir que yo eh, lo he cargado, pero sí te puedo decir que he cargado rencor, sí te puedo decir que he cargado frustración, rabia, celos, Claro. pero envidia como tal, eso no, pero sí lo veo alrededor, sí lo veo alrededor o lo he visto con personas en lugares, que las personas pierden su autenticidad por envidiar lo que tiene el otro, sin lo que tú estabas diciendo, Ujú. en vez de darse la tarea de ellos crear y de ellos Su manifestar, es como propia que realidad. Ujú. es más fácil hacerlo del otro. Y eso es feo, ojalá que eh, mucha gente tal vez escuche esta conversación y la gente pueda entender que, ay, podamos abrirle los ojos, aunque sea a una persona que diga, ay, yo quiero cambiar, ay, yo quiero buscar ayuda, ay, yo quiero sanar, ay, qué interesante sanar el niño interior. Eso es algo maravilloso, reconectar con uno en diferentes edades.
Estos días estaba pensando que quiero que tú me hagas una hipnosis para conectarme con mi adolescencia, en una etapa de mi adolescencia entre los 16 y los 17 años, porque hay algo de mi hijo que me está chocando. Entonces, Ok. como todo es un espejo y un reflejo, Ujú. eh, estos días, eh, estos días traté como de pelearle, pero me callé y me analicé y dije, ¿qué está haciendo él Es lo que que yo me está hacía a esa molestando, edad? correcto. Exactamente. Es lo que Entonces, me está molestando que él está reflejando, que se está exactamente. reflejando Entonces en yo él. dije, mira, voy a hablar con Cecilia, quiero una hipnosis para remontarme a ese tiempo. Ese tiempo desde creo que estaba entre los 14 a 17 años. Ahí hay algo que me está haciendo un A mí contraste con él. me parece una de las etapas más maravillosas la de la adolescencia, que tiene Sí, un nombre bastante feo, ¿no? De adolecer, pero porque es esa transición de niños y adultos y es donde tenemos todo el potencial de creación, yo creo más de una manera más realística, ¿no? Porque cuando somos niños creamos desde nuestro pequeño mundo, pero ya cuando sos adolescente empezás a pensar en crear ya como un humano y me interesa mucho esta propuesta tuya de volver a la adolescencia a buscar eso, sí. porque yo creo que ahí ¿Qué nos hemos pasa? quedado muchos Sí, también, ¿no? sí, sí. Muchas frustraciones porque hablamos todo el tiempo del niño interior, del niño de las heridas, sí, de verdad se graban muchísimas heridas en los primeros 7 años de vida, pero en la adolescencia hay otra etapa muy importante que es como otro renacimiento. Si tengo que indagar qué pasó. Primero salimos del útero a la casa, después salimos de la casa a la vida, ¿no? En la adolescencia. Entonces ahí yo creo que muchos nos quedamos Y que trabados. a la misma vez tal vez pueda volver a esa etapa, ver qué pasó, qué tengo que sanar de esa Quedó etapa, pendiente, ¿no? qué Ujú. tengo que sanar de esa etapa, porque hay algo ahí que me hizo un clic con mi hijo y quise como pelearle y me dio tanta rabia y tanto coraje y después no dije nada, me quedé callada porque eso he aprendido con tus terapias también, el que a veces yo era muy explosiva. Yo soy una persona que lo que pienso lo digo, es ¡pup! Para afuera. Entonces a veces marcamos personas así, a veces nadie nos va a entender, a veces podemos alejar personas de nuestro lado. Entonces ahora he tratado de callar, ahora callo, analizo esa rabia, el por qué, qué pasa, qué esto, qué lo otro, Karen. Y quiero analizar esa etapa de mi hijo, quiero una hipnosis para ver qué es lo que pasa en esa etapa que me está haciendo un contraste con él. Fíjate, Otra, te perdón. quería comentar ahorita que estábamos hablando del agradecimiento, que algo que me ayudó mucho en tus terapias es reconocer y detectar las personas con malas energías. Cecilia, yo pienso que todos nacemos con un corazón hermoso, pero las personas nos volvemos tan amargadas, y me incluyo porque en algún momento pude haber estado ahí, aunque no me considero una amargada, sí, pero personas nos volvemos amargadas con tantas cosas y, y al no sanar cargamos con esa mochila y así donde vamos, así cargamos los lugares, así cargamos. Entonces, te quería comentar que precisamente ayer tuve una amiga que me llamó para pedirme un consejo de una persona que ella ayudó a conseguir un trabajo, pero sin embargo esa persona haciéndole, está haciendo la vida de cuadrito en el lugar, en el ambiente de trabajo, y es una persona con una energía muy pesada, muy cargada. Y eso yo lo detecté desde el día uno que la conocí. Tú sabes quién es porque es una persona que ha hablado contigo en terapia. Eh, entonces, después te diré. Entonces, esa persona me dice, Karen, ¿qué yo debo de hacer? Yo voy a hablar con ella. Yo le dije, ¿tú sabes una cosa? Que aunque tú hables con ella no va a cambiar. Entonces, eso te va a cargar a ti de energía y de su energía, porque aprendí contigo y en tu terapia de que sí se nos pegan las cosas de los otros, sean buenas y sean malas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces queremos ayudar a todo el mundo. No todo el mundo se quiere dejar ayudar, no todo el mundo se permite Está ser listo, ayudado todo el y mundo está listo. lamentablemente hay cosas tan fuertes en una persona que no podemos
no la vamos a ayudar solamente con una conversación. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso nos va a cargar a nosotras, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra esencia. Entonces, yo lo que le recomendé a ella, le dije, aunque tú hables con ella 1000 veces, ella no va a cambiar, porque ella es una persona amargada, es una persona que se ha convertido en lo que es, y ella no te va a escuchar. Es mejor que tú te apartes, que tú seas agradable. ¿Cómo se llama esto? Normal, una persona Neutral, normal, neutral. neutral, y Ujú. que no te involucres en eso No te porque te va a involucres. cargar, te va a Sí, cargar. eso Entonces, sí es importante. aprendí eso en tus terapias a través del conocerme yo misma también, porque te Bueno, va abriendo no mucho. es ser egoísta, es al contrario, es entender que el otro también tiene la misma capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta y de sanarnos. Lo que pasa es que no es su Que hay momento. personas que tienen una coraza muy fuerte y esas son las energías que se nos pegan a nosotros. Exacto. Y lamentablemente muchas veces no despertamos hasta que nos duele horriblemente y ya no hay otra cosa que podamos hacer, Dios ¿verdad? nos manda señales y Dios Ujú. nos manda tantas cosas y tantas señales donde tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Y no todo el mundo las ve hasta que llega algo más fuerte. ¡Pra! Y entonces yo pienso que le quería decir a las personas que escuchan esto que a veces queremos ayudar a muchas personas y hay personas que están tan marcadas y tan cargadas que al contrario nos contaminan. Claro. Y no es ser, como tú dijiste, egoísta o ser una mala persona, el poner un, una línea para esa persona, porque Dios va a mandar la persona correcta que va a trabajar con esa persona. No nos corresponde siempre ayudar a nosotros, porque eso Hacernos nos cargo carga y nos de las debilita el cargas de espíritu. otros. Sí. Nos debilita mucho. Y volviendo a lo que decías que querías tener una terapia volviendo a la adolescencia, no sé, esto te lo dejo a tu criterio, a lo mejor te gustaría hacerlo en el próximo video. Bueno, podemos hacerlo, sí. Sí. Y bueno, y ver, Para porque que las personas puedan se eh, siente identificada ver lo y que es ver también cómo funciona, exacto. una hipnosis, cómo funciona. Sí, Una hipnosis en eso vivo. sería Bueno, perfecto. les dejamos este regalito para el próximo video, para que se suscriban y pongan la campanita para que les lleguen todos los videos. A veces YouTube no está mostrando, o Facebook, yo lo publico en Facebook, a veces no lo muestran eh, por cuestiones que ellos sabrán por qué lo hacen. Pero entonces, si nos ayudan a compartirlo, pueden entrar al canal Cecilia Zurbano y buscar los próximos videos. Si a alguien les pasó suscríbanse y traten de visitar periódicamente porque vamos a estar subiendo un video por semana siempre que podamos, ¿no? Sí. Y bueno, y recordarles que nos den like, que nos compartan, que pongan Sus comentarios. sus comentarios contándonos si les gusta lo que hablamos, si quieren sugerir algo más, si quieren hacer preguntas. Y bueno, eso sería todo. También que me encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, por supuesto en YouTube como Cecilia Zurbano. Y bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar. No, gracias por la invitación, Cecilia, y sí, a todos que compartan, que le den like, que hagan sus comentarios, que si les gustaría que hablemos de un tema específico, a mí como paciente, a ti como terapeuta, y se lo vamos a agradecer. Gracias, Cecilia, por la invitación una vez más y que estés bien. Igualmente, un beso a todos, un Bye, abrazo grande y nos vemos. bye Cecilia. Cuídate.